Continuamos. Bueno, les estaba explicando que, bueno, la ecuación que nosotros tenemos acá, estamos observando en el libro de Chapman 12 meses sobre P, más o menos, o no, lo estamos aterrizando a la nomenclatura que nosotros tenemos en el curso. Entonces, M es un número entero, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que los armónicos de ranura van a aparecer en grupos, ¿cierto? En varios grupos. Este grupo sería para ahí cuando vale 1, cuando vale 2 aparecería otros armónicos por acá, cuando vale 3 aparecería otros armónicos por aquí. Entonces esos grupos aparecen espaciados en dependencia de la geometría de las ranuras, o sea, del espacio que hay entre ranuras. Entonces por eso la necesidad de tener este I. K es el número de ranuras de toda la máquina, del estator. Allá en Chapman se llama S, nosotros lo llamamos K. P, pues ya lo conocemos, el número de polos de la máquina y más o menos uno. ¿Sí? ¿Qué nos va a dar esto? El orden de los armónicos. ¿Sí? El orden. Entonces, por ejemplo, acá el libro de la Chapman nos presenta un pequeño ejemplo. Dice, el ejemplo, dice, por ejemplo, considere, considere un estator de una máquina de alterna de 6 polos y 72 ranuras, ¿cierto? Entonces, los armónicos más problemáticos, entonces lo que vimos ayer, entre más bajo sea el orden, pues más inconveniente hay. ¿Por qué? Porque los de alto orden, el propio sistema eléctrico de potencia funciona como un filtro. Entonces, ¿qué va a pasar? Calculando acá, lo calculan cuando I vale 1, en este caso M, cuando M vale 1, que es el primer paquete de armónicos de ranura que va a aparecer. Es decir, este primer paquete que tenemos aquí cuando I vale 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ahí? Pues simplemente el orden del armónico de ranura sería 2 veces por I, que vale 1, por el número de ranuras del estator, que vale 72, dividido en 2 más o menos 1. Esto da un rango del orden de los armónicos que va a aparecer. Entonces, eso sería 2 por 1 por 72 dividido en 2 más o menos 1, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Y entonces, perdón, no es 2, porque el número de polos es 6, ¿no? El número de polos es 6, ¿no? No es una máquina bipolar. ¿Cuántos polos son? 6. Acá, reemplacé por 2, pensando que era 2 polos, es de 6 polos. Entonces, cuánto da eso? Eso da 24. Menos 1, 23. Y más 1, 25. Este es el orden de los armónicos de ranura. Es decir, vamos a tener distorsión entre el armónico 23 y el armónico 25. Eso significa que las frecuencias, ¿cierto?, de los armónicos de ranura, entonces depende del sistema. Si es, por ejemplo, en Colombia, la frecuencia de nosotros es 60 Hz, entonces sería el orden 23, el armónico 23 por 60 Hz, hasta el armónico 25 por 60 Hz, ¿cierto? Si es en Europa, pues sería 50 Hz la frecuencia fundamental. Entonces, esa distorsión armónica estará entre ¿quién? Entre, entre 1380, que es el armónico 23, ustedes agarran y multiplican 23 por 60, les va a dar 1380 y 25 por 60, 1500. ¿Qué significa? Que los armónicos van a estar entre 1380 y 1500 Hz. ¿Para qué nos sirve conocer la frecuencia de los armónicos de ranura? Para establecer las soluciones, ¿cierto? Entonces, soluciones, ¿por qué? Porque son un pequeño problema. ¿Cuáles son los problemas que ejercen esos armónicos de ranura en las máquinas de alterna? ¿Cierto? Entonces, bueno, primero, pues se va a generar distorsión en el voltaje. Esa es la naturaleza de los armónicos, ¿cierto? Ahora, la interacción del estator y, bueno, los armónicos de ranura del rotor y el estator produce torques parásitos en los motores de inducción. ¿Qué son torques parásitos? Entonces son torques que no deben aparecer. Recuerden que cuando nosotros tenemos un motor, pues queremos que el torque sea constante, ¿cierto? Y nos permita dar una vuelta. Para eso hicimos pues toda eh, la disposición de el devanado para crear un campo magnético rotatorio y todo lo demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, los armónicos, como ustedes lo van a ver en suministros eléctricos, tienen secuencia.
hay armónicos de secuencia positiva. Entonces, ¿qué pasa? Si el campo del estator va hacia allá, ¿cierto? Y el campo del rotor está hacia acá, el campo del rotor va a tratar de alinearse con el estator girando la máquina hacia allá, ¿cierto? En secuencia positiva, nosotros vimos que esta máquina alimentada con secuencia positiva, pues en teoría nos va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya ustedes en un trabajo que pues, todavía no han entregado, demostraron que si yo cambio dos fases, secuencia y gira la máquina para el otro lado. Resulta que los armónicos tienen secuencias diferentes. Entonces, por ejemplo, el armónico 1 es secuencia positiva. Entonces, si hay armónico 1, giramos para este sentido. El armónico 2 es de secuencia negativa, gira en sentido contrario. Entonces, si la distorsión de la onda tiene armónicos de secuencia negativa, esos armónicos me generan un par opuesto al par principal. Entonces, me está reduciendo el par que tiene la máquina. Pero ese torque, ¿cierto? Que se opone, pues no va a ser igual al torque principal, porque recordemos que la distorsión que dice, aquí está la fundamental, que es el más grande, y los armónicos pues van a ser más reducidos. Entonces, genera torques parásitos. ¿Por qué? Porque esos armónicos de ranura pueden ser de naturaleza de secuencia negativa. Cuando hagan suministros eléctricos van a producir, van a profundizar un poco más. Eh, más este tema, ¿no? Entonces afectan la curva par velocidad. Bueno, ¿cuál curva par velocidad? Más adelante vamos a ver la curva par velocidad de los motores asíncronos. ¿Listo? ¿Qué más producen los armónicos de ranura? Introduce vibraciones y ruido en la máquina, ¿cierto? Vibraciones y ruido. Y cuando hablamos de vibraciones en un motor, ¿cierto? Es una pérdida de energía. La vibración es un movimiento. Como movimiento está disipando energía. Y entonces eso hace que se pierda un poco la eficiencia de la máquina, ¿ya? ¿Qué más? Incrementan las pérdidas del núcleo, ¿cierto? Por la introducción de componentes de alta frecuencia en los voltajes, ¿cierto? Las corrientes dentro de, bueno, de los dientes del estator. Entonces, disminuye la eficiencia, ¿ya? Entonces, esos armónicos de alto orden, armónicos de ranura, pues nos generan esos problemas. Por eso hay que tratar de solucionarlos. ¿Cuáles son las soluciones para los armónicos de ranura? ¿Cierto? Entonces, dice por acá, dos comunes aproximaciones, ¿cierto? A ser tomadas para reducir los armónicos de ranura son los devanados de ranura fraccionada, ¿sí? Y los conductores, aquí los conductores de rotor sesgado, ¿listo? Entonces vamos a anotarlas por aquí y ya vamos a entender qué es eso, ranuras fraccionadas, ¿no? Entonces, para reducir los armónicos de ranura, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Soluciones. Van a ser, uno, los conductores de rotor sesgado, ¿no? Ya vamos a ver qué es eso. Eh, Conductores de rotor sesgado y devanados de ranura fraccionada. Regálame un segundo. Ranura fraccionada. ¿Listo? Los conductores de ranura, devanados de ranura fraccionada. Conductores de rotor sesgado y bobinados de ranura fraccionada. ¿Qué son esos? Bueno, primero, bueno, rotor sesgado. Resulta que si nosotros observamos, por ejemplo, los de, regálame un segundo, buscamos por aquí una imagen para ilustrar. Un segundo. Una imagen real. Ah, bueno, esto está interesante. Regálame un segundito, ya les comparto. ¿Dónde quedó la imagen? Ah, bueno, acá. Si ustedes observan este rotor bobinado de una máquina sincrónica, fíjense que el libro de la Chapman ahí nos decía, ¿no? Los problemas se generan más que todo en máquinas asíncronas. Profe, ¿qué es una máquina asíncrona? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Aquí, a ver, ¿dónde es que dice?
aquí. ¿Sí? Los armónicos de ranura son especialmente, ¿cierto?, problemáticos en motores de inducción. En motores de inducción. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Pues ellos pueden inducir armónicos de la misma frecuencia en el circuito del campo del rotor, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un rotor bobinado, ¿cierto? Aquí, esto es un rotor bobinado. Eso es el rotor de una máquina asíncrona. ¿Cómo conocemos? Porque tiene 3 anillos deslizantes. Profe, ¿eso es una máquina como la que estamos viendo? No. Que la que estamos viendo, ¿cuántos anillos deslizantes tiene? Solamente 2. Esto es una máquina que vamos a ver en el segundo o tercer corte. ¿Qué es el rotor sesgado? O los conductores de rotor sesgado. Fíjese que los conductores vienen en diagonal. ¿Y para qué vienen en diagonal? Para eliminar los armónicos de ranura. Entonces, eso es por lo siguiente. Cuando en el estator hay ranuras, fíjese que un conductor está dentro de la ranura, pero bueno, la parte del conductor estará dentro de la ranura, pero se va saliendo. Y la otra parte estará en otra ranura. Estos conductores de rotor sesgado, eso es lo que se conoce como rotor sesgado, ¿sí? Esta orientación, ¿cierto? Se da para eliminar los efectos de esos armónicos de ranura. ¿Ya? Si ustedes han visto el rotor de jaula de ardilla, ya les muestro, verlo por aquí. Bueno, aquí hay una imagen buena. No, pero no se ve tanto. Regálame un segundito. Bien, por acá tenemos el rotor de un motor de jaula de ardilla. Ya les comparto. Voy a pegarla por aquí. Y llevémonos esta otra imagen para que ustedes entiendan qué es lo que hay ahí. Esta imagen. Bueno, por aquí están las imágenes. Estas son imágenes de un rotor de jaula de ardilla. Profe, ¿qué es eso? Es el rotor de una máquina asíncrona. Este rotor bobinado, este va a ser jaula de ardilla. Profe, no estamos viendo eso. Sí, yo sé. Pero estamos viendo lo que es los conductores de rotor sesgado para reducir los efectos de los armónicos de ranura. ¿Listo? Entonces, esto es un motor de jaula, o el rotor de un motor de jaula de ardilla. Eh, ¿Cuál es la ventaja y por qué este motor se ha ampliado en el uso industrial? O sea, la mayoría de máquinas son de jaula de ardilla. Uno, son más pequeños, dos, más fáciles de construir, tres, lo que están viendo, en el rotor no hay devanado, no hay escobilla, simplemente es esta masa. Bueno, profe, ¿ahí qué hay? Si ustedes se dan cuenta, fíjense que aquí están esas ranuras sesgadas, ¿no? O sea, con esa inclinación, no son horizontales, ¿cierto? Bueno, esa es la técnica. ¿Qué es lo que hay por dentro de ese motor? De ese rotor, una jaula hecha de material conductor, por eso recibe el nombre de jaula de ardilla, ¿no? Miren, ustedes ven, lo que está por dentro de ese material ferromagnético, perdón, es esta jaula hecha de material conductor. Estos es material conductor y estas barras son de material conductor. Fíjense que están inclinadas. Esas son las técnicas de rotor sesgado para eliminar los armónicos de ranura. ¿Sí? ¿Por qué se llama jaula de ardilla? Porque esto parece una jaula de un hámster, ¿no? Conocemos, ¿verdad? Donde el hámster da vueltas. Por eso se llama así, ¿cierto? Eso está obviamente sumergido en chapas de material ferromagnético, pues obviamente para incrementar el campo magnético. Bien, esos son conductores de rotor sesgado, esa es esa técnica. Bien, bueno, esto cortamos máquinas asíncronas, ¿listo? Estos dos rotores son de máquinas asíncronas, rotor sesgado. ¿Y qué es la ranura fraccionada? Entonces, nosotros ayer veíamos que la máquina va a tener un determinado número de cinturones de fase. Bueno, ¿y qué eran los cinturones de fase? Las ranuras que yo dispongo, ¿cierto? Para ubicar el devanado de una fase. Y ese número de ranuras lo hago por polo, ¿cierto? Número de ranuras por polo. Número de ranuras por polo que yo dispongo para una fase, ¿cierto? En este caso, tendríamos 6 cinturones de fase. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Y n cuánto vale? Entonces nosotros teníamos una formulita, ¿no? N es igual a ¿quién? A K sobre NP. Número de ranuras del estator sobre número de fases, número de polos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántas ranuras tengo en el estator? Entonces tendría 12 ranuras. Entonces, ¿cuánto sería n ahí? Pues yo lo estoy viendo. Como lo hice con colores, n ya sé que vale 3. Pero por formulita, sería 12 dividido entre 3 fases por 2 polos. ¿Cierto? Eh, bueno, no son... estaba haciendo mal las cuentas, ¿no? No son 12 ranuras, ¿no? Pero ¿qué 12 ranuras? Estoy mal, ¿no? ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 2, 18. Ahora sí, 18, ¿cierto? Dividido en 6, ¿cuánto nos da? 3. Estaba contando mal. 3, n vale 3, listo. N, número de ranuras por polo por fase. Este n, que es el número de ranuras por cinturón de fase, que es 3, es un número entero, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos un devanado de ranura fraccionada, entonces es donde n no pertenece a los enteros. Es decir, no me va a dar un número entero. Me va a dar ejemplo 2.5, 2.3. Pero, profe, ¿cómo así que 2.5, 2.3? ¿Cómo así? O sea, ranura y media, una ranura, ¿cómo es eso? Bueno, entonces por aquí vamos a ver unos estilos de devanado y ahí vamos a entender cómo es eso de ranura fraccionada y cómo se puede dar. Ahora bien, eh, estas serían las dos soluciones a eso, ¿no? Entonces vamos a ver unos esquemitas para entender lo que son estos devanados. Entonces empecemos a ver por acá. Los devanados trifásicos, movinados, bueno, de una capa. Bueno, antes de revisar esto, condensemos aquí lo que llevamos para nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la expresión de nuestra fe? La expresión de nuestra fe de fase sería 2pi, número de vueltas, flujo, frecuencia, KD, KP, seno de omega t. ¿Listo? Eso es. ¿Más quién? Más los armónicos. Pero esos armónicos los estamos reduciendo ¿con quién? Con el factor de KD y KP, con el respectivo factor de devanado. ¿Cierto? Como nuestra máquina que estamos analizando es trifásica, entonces vamos a tener que la F en B va a ser 2pi, número de vueltas, flujo, frecuencia, KD, KP, seno de omega t, ¿cierto? Menos 2pi tercios para que esté en secuencia positiva. Y la F en C sería esto mismo, seno de omega t más 2pi tercios, ¿cierto? De esa manera tengo mis FENS, más los armónicos que los vamos a reducir, ¿cierto? ¿Con qué? Pues lo estamos reduciendo con el factor de paso y el factor de distribución. Entonces tendría un sistema que está en secuencia que estaría la F en A, ¿cierto? Aquí atrasado 120 grados, la F en B, y por acá estaría la F en C, ¿cierto? Equilibrado, exacto, en secuencia que positivo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos asumiendo que n es el número de vueltas de la fase, ¿ya? Es decir, que todas las bobinas de la fase A van a estar conectadas en serie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo 4 bobinas, ¿sí? Las 4 bobinas estarían conectadas en serie por cada una de las fases. Por ejemplo, yo tengo una máquina de 4 polos. ¿Sí? Vamos a hacer por aquí rápidamente una máquina de 4 polos, ¿cierto? Entonces miramos que, por ejemplo, entre este polo y este polo vamos a tener una fase parada. Entre este polo y este polo vamos a tener, bueno, una bobina, como mínimo, ¿cierto? Acá, las ranuras, las ranuras, las ranuras, las ranuras, ¿cierto? Para la B y para la C, ¿cierto? Resulta que para cada fase tengo en este caso 2 bobinas. ¿Sí? Aquí en estas tengo una bobina, aquí tengo una bobina, ¿cierto? Esas bobinas las puedo conectar en serie, ¿sí? Y entonces el número de vueltas que yo voy a tomar para calcular mi FEN será todas las vueltas que tenga por fase, ¿sí? Estoy conectándolas en serie. Pero también las puedo conectar en paralelo, ¿cierto? Entonces, es decir, puedo agarrar la bobina de este par de polos, recuerde que la distribución es norte-sur,
norte de sur, ¿cierto? Puedo agarrar esas bobinas y conectarlas en paralelo. Ya sea, en este caso, para que tenga 4 polos, recuerde que la disposición es como polos consecuentes, ¿no? Para que fuera de 2 polos, polos alternantes, ¿sí? Entonces podría conectarlo de esta manera. ¿Qué pasa? Si yo los conecto en serie, la FEM va a ser más grande que si los conecto en paralelo. ¿Por qué? Porque N, si cambia, por ejemplo aquí, el número de vueltas total es este, pero en paralelo el número de vueltas es este. Recuerden que en serie el voltaje se suma, en paralelo lo que ganamos es corriente. Entonces, para la FEM, yo debo mejor corregir esta ecuación y aquí colocar número de vueltas en serie. Número de vueltas en serie. ¿Ah? Número de vueltas en serie. ¿Y quiénes son el número de vueltas en serie? Entonces, fíjense que no hemos hablado de Cn. Vamos a ver. Entonces, ¿quién sería el número de vueltas en serie? Una forma fácil es hacer lo siguiente. El número de vueltas va a ser igual a. Entonces, vamos a hablar de conductores por ranura para calcular ese número. Es decir, yo tengo un estator lleno de vueltas por todos lados. ¿Cómo hago para saber cuántas vueltas están en serie? ¿Cómo las puedo calcular? Entonces, para eso, nosotros vamos a mirar una ranura, ¿cierto? Miramos una ranura y contamos el número de conductores que tiene esa ranura. Ese número de conductores que tiene la ranura se va a llamar Q, ¿listo? ¿Qué es Q? Conductores por ranura. Q, número de conductores que hay en una ranura. Bueno, tengo Q. Si yo lo multiplico por K, ¿qué es K? El número de ranuras. Entonces yo agarro el número de conductores que tengo en una ranura y lo multiplico por el número de ranuras que tiene la máquina. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el total de conductores efectivos de toda la máquina. Pero para hacer una bobina, pues yo necesito dos, ¿cierto? Por ejemplo, yo necesito un conductor que entra acá, cruza por allá y otro que viene por aquí. Entonces, si yo quiero hallar el número de vueltas, pues divido esto entre 2. Ahora bien, ahí tengo el número de vueltas que hay en toda la máquina. ¿A mí qué me interesa? Esto es por fase. Entonces, tengo que dividirlo entre el número de fases. Es trifásica, entonces lo divido en 3. Es monofásica, lo divido en 1. Es bifásica en cuadratura, lo divido en 2. ¿Cierto? Por, ¿y ahora qué? Bueno, resulta que si todo está en serie, pues ese sería el número de vueltas. Ah, pero si yo conecto en paralelo cierta cantidad de bobinas, entonces aquí resulta que el número de vueltas totales no es el de todas, es el de quién, el de los que estén en serie nada más. El que está en paralelo no cuenta para adicionar voltaje. ¿Me va a sumar corriente? Sí, pero voltaje no. Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a dividir esto también en A. ¿Y quién es A? A, A es el número de caminos de corriente. Número de caminos de corriente. Si todo está en serie, es 1. Si hay 2 caminos en paralelo, pues da 2. Si tengo 3, 3, 4, 4. Número de caminos paralelos que hay en el devanado. Y esta es la forma de calcular el número de vueltas en serie que hay en la máquina. ¿Listo? Y será este NS. Bien. Eh, Recordemos que esto es una expresión, pues, que corresponde a lo que es un movimiento armónico simple. Ustedes veían por allá, ¿no? Voltaje, ¿cierto? Será un voltaje pico por seno de omega t más un phi. No, la ecuación. ¿Qué significa eso? Que entonces que esto que tenemos aquí es el valor pico de la fe. Entonces lo podemos definir aquí. Fe en pico es igual a quien a 2pi por el número de vueltas en serie, por el flujo, por polo, ¿cierto? Por la frecuencia, por KD, por KP. Ese es el valor pico de la fe. Y entonces, ¿cuál es el valor RMS? El valor RMS de la fe generada será igual a quién? Será igual dividir esto entre raíz de 2, ¿cierto? Entonces, sería la fe en pico sobre raíz de 2. Pero racionalizando, recuerden que para racionalizar, pues quitamos el radical del denominador. Entonces multiplicamos y dividimos por ese raíz de 2.
¿Y qué nos queda? Que será raíz de 2 veces la fe en pico sobre 2. Y entonces, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar que la fe en RMS es igual a ¿quién? Entonces, a raíz de 2 por la fe en pico, 2, pero el 2 se me va a ir con el 2 de abajo. Entonces, raíz de 2pi, número de vueltas en serie, flujo por polo, frecuencia, KD y KP. Y esa es la fe en RMS que vamos a generar. ¿Listo? Esta es la fe en pico que vamos a generar por fase, ¿no? Por fase. Y estas, pues, serían las expresiones temporales de las FEMs, ¿cierto? Por cada una de las fases. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a observar unos devanados reales. Entonces, aquí tenemos que bobinados trifásicos de 1500 RPM. ¿Qué significa? Que estamos en Europa, ¿cierto? Donde la frecuencia es 50 Hz. Y que la máquina es de 4 polos. Profe, ¿cómo sabe eso? Bueno, eso ya lo debemos saber, ¿no? Velocidad mecánica, ¿a qué es igual? Está la formulita básica. Frecuencia eléctrica por 120 sobre el número de polos, ¿cierto? ¿Cuáles son las velocidades mecánicas de esto? Si tengo 2 polos, si tengo 4 polos o si tengo 6 polos, ¿cuáles son las velocidades mecánicas? Si tengo 2 polos y estamos en Europa, 50 Hz. Si tengo 2 polos, 50 por 120 sobre 2, ¿cuánto da? 3000 revoluciones por minuto. Si tengo 4 polos, 1500 revoluciones por minuto. Si tengo 6 polos, ¿cuánto sería con 6 polos? 1000 RPM, ¿cierto? 120 dividido en 6 daría 20 por 50.000 RPM. Esas son las velocidades. ¿Cuáles son las velocidades? Las velocidades del campo magnético rotacional, conocida como velocidad síncrona. ¿Listo? Que es la velocidad mecánica en la máquina que nosotros estamos mirando. Entonces, son devanados de 1500 RPM. ¿Cuántos polos tiene la máquina? 4 polos. ¿Listo? Entonces, por aquí vamos a ver. Y empezamos con este estilo de devanado. Sencillo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si podemos. A ver, no, nos adelantamos. Bien, primero, devanados en los esquemas trifásicos de 4 polos. A ver, estamos viendo. Bueno, K, número de ranuras del estator. ¿Cuánto hay? 12. ¿De cuántos polos es la máquina? De 4. De una capa. Bueno, profe, ¿cómo decir que de una capa? ¿Qué es eso? Resulta que en las ranuras del estator, ¿cierto? Se puede hacer como lo estamos haciendo, ¿cierto? Es que yo he dibujado siempre, estos son devanados de una capa. ¿Qué significa que sean de una capa? Que la ranura la aprovecho para ubicar un solo lado bobina. ¿Sí? Por ejemplo, si esta es la ranura 1, esta ranura es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la ranura 10, esta es una bobina de paso 1, 10, ¿cierto? En la bobina 10, pues está el lado final, ¿cierto? Entonces, ejemplo, hay 10 conductores aquí, entonces habrán 10 conductores acá en el final. Eso es un devanado de una capa. Se llama una capa porque utilizo una ranura para ubicar un lado, ¿sí? Ahora bien, es un devanado de media ranura. ¿Por qué? Pues para ubicar una bobina necesito eh, eh, perdón, para ubicar una bobina necesito 2 ranuras, ¿sí? 2 ranuras, ¿cierto? 2 ranuras. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un devanado de doble capa, ¿cierto? Acá, es porque yo utilizo una ranura para ubicar el lado inicial de una bobina
y puedo ubicar el lado final de otra bobina, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo acá, ustedes ven, por ejemplo, el estator de una máquina, por lo general tiene doble capa. Vamos a ver de que de una de las ranuras, un devanado se va para un lado, ¿cierto? Y la otra bobina que está en esa misma ranura se va para el otro. Esto es un devanado de doble capa. Entonces resulta que en una ranura, ¿cierto? En una ranura, yo ubico dos lados de bobina, ¿cierto? Bien, ¿qué significa eso? Pues que entonces, en teoría, para ubicar una bobina necesitaría una ranura. Profe, eso no es posible. Sí, yo sé que no es posible, ¿cierto? Porque obviamente para usted ubicar una bobina necesita dos ranuras, ¿no? Donde ubique los lados iniciales y donde ubique los lados finales. Pero numéricamente, yo aquí estoy utilizando media ranura. Y aquí estoy utilizando media ranura. ¿Por qué? Porque la otra media ranura, la otra la mitad, la estoy utilizando para ubicar otro devanado. Entonces, en teoría, si yo utilizo media y utilizo media, pues estoy utilizando una única ranura para ubicar una bobina. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque algunos ejercicios nos dice, una bobina abarca una ranura, o bueno, utiliza una ranura, y uno dice, no, eso está mal. ¿Por qué? Pues es que para ubicar una bobina necesito dos. Sí, pero eso hace referencias a esto. Aquí el devanado es de doble capa. ¿Sí? Aquí el devanado es de doble capa. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también en que a la hora de hacer las cuentas del número de vueltas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nos dicen una bobina, ¿sí? Tiene 10 vueltas, ¿cierto? Entonces usted, si es de una capa, usted ya sabe que Q, ¿cuánto vale? Q vale 10. ¿Y por qué? Porque si es de una capa y una bobina tiene 10 vueltas, pues en la ranura usted va a obtener 10 conductores. Ah, pero si es doble capa, ¿cierto? Pues por ejemplo si nos dice número de vueltas, ¿cuánto vale? 10. Pero es de dos capas. Entonces, ¿qué va a pasar? Q vale 20. ¿Por qué? Porque va a tener 10 de una fase, 10 de la otra. ¿Listo? Eso es un devanado de doble capa. Bueno, ahora, cuando miramos este devanado, ¿cierto? Aquí es algo muy sencillo, un devanado básico, es de una sola capa, ¿cierto? ¿Por qué es de una sola capa? Porque fíjense que, ¿cómo se esto en verde? Acá, esto es una ranura, ¿cierto? Esto es otra ranura. Ayer vimos lo que eran los diagramas extendidos. Entonces, fíjense que es algo muy sencillo. ¿Cuántas ranuras hay? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ranuras. ¿De cuántos polos en la máquina? 4 polos. ¿Qué significa? Eh, Bueno, significa que tiene que ser, como hay dos bobinas para cada fase, tiene que ser de polos consecuentes. Miremos a ver si son polos consecuentes. Profe, ¿cómo sabemos si es de polos consecuentes? Pues tienen que seguir la rotación de la corriente. Si la rotación es la misma, es de polos consecuentes. Si la rotación cambia, es de polos alternantes. Fíjense, la corriente, agarrémosla aquí el azul. El amarillo no se ve, el verde. Miremos la corriente, fíjense. Este rota de esta manera, ¿cierto? La corriente. Si entramos por B1, rota de esta manera. ¿Qué significa? Que el campo lo crea hacia adentro, ¿cierto? Y yo voy a la otra bobina, fíjese que la rotación es la misma. ¿Hacia dónde crea el campo? Hacia adentro. Es decir, si esto crea un norte hacia adentro, esto crea un norte hacia adentro, ¿dónde están los suros? Pues como consecuencia de la repulsión aparecerán por acá. Es una máquina de cuatro polos, polos consecuentes. Eso ya lo conocíamos. ¿Listo? Bien. Una devanado de una capa, no hay nada de raro, este es el mismo devanado que estábamos mirando ayer en clase, ¿cierto? ¿Cuánto vale n? Entonces, miremos n, a ver cuánto vale n. ¿A qué es igual n? N lo calculamos como k sobre np, ¿cierto? N, ¿cuánto vale k? 12. ¿Cuánto vale m? 3. ¿Cuánto vale p? 4. ¿Cuánto nos da? 1. ¿Y por qué? Porque por cada polo, ¿cierto? Yo tengo una ranura, ¿cierto? Para ubicar mi devanado de cada fase, ¿cierto? Recuerden que ¿cuántos polos tiene la máquina? Tiene 4 polos. Eso implica que, la máquina esté dividida de la siguiente manera. 1, 2, 3, aquí tendríamos el primer polo,
aquí tendríamos dos polos y aquí tendríamos tres polos y cuatro polos. Norte, sur, norte, sur. Una máquina de cuatro polos. Entonces, ¿cuántas ranuras tengo por polo? Fíjense, una y una para cada fase. ¿Listo? ¿Cuántos cinturones de fase hay? Cuatro cinturones de fase. Bien. Bueno. Ahora, por acá, ¿qué pasó? Bueno, resulta que aquí, lo que estamos explicando, ¿cuánto vale n? Bueno, si nosotros queremos hallar n, sería igual a quién? A q, número de conductores por ranura, por k, dividido entre 2, número de polos, ¿cierto? Número de fases. Y caminos de corriente. Entonces hablemos de los caminos de corriente. ¿Cuántos caminos de corriente hay aquí? Aquí hay uno solo. Fíjense, las espiras se suman, ¿sí? Se adicionan, están en serie. Entonces era lo que dibujamos allá como una bobina en serie con la otra. ¿Cuánto vale A? A vale 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Nosotros adelantamos aquí un poquitico. Ay, no, esto ya es distribuido. Ahí. Vamos a ver cuánto vale M. Perdón, N. ¿Cuánto vale? Bueno, N es igual a K por Q sobre 2MA. ¿Listo? ¿Cuántos caminos de corriente hay acá? Entonces, fíjense que las bobinas tienen la misma circulación. La corriente circula de esta manera, la corriente vincula de esta manera, son polos consecuentes, una máquina de cuatro polos, N vuelve a valer 1, pero la diferencia es que ahora conectamos las bobinas en paralelo, está en paralelo. Entonces, por ejemplo, si aquí entra una corriente o sale una corriente, ¿cierto? La corriente se divide en dos. ¿Qué hice con las bobinas? Las coloqué en paralelo. ¿Cuántos caminos de corriente hay? A vale 2. Entonces, A vale 2, la FEN se reduce, es de menos voltaje, pero de más corriente. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay acá? Entonces acá ya tenemos un devanado distribuido. Mira, ahí está. ¿Cuánto vale K? Vale 4. Entonces fíjense que ya es una disposición diferente, ¿cierto? Es una disposición diferente. A ver, aquí tenemos el lápiz. Listo. ¿Cuánto vale N? Entonces N vale K, 18, ¿sobre quién? MP. ¿Cuántas fases tiene la máquina? 3. ¿Cuántos polos tiene? 4. ¿Listo? Y entonces aquí es donde hablamos de un N que no va a ser un número entero. ¿Cuánto es 18 dividido en 3 por 4? 18 dividido, segundo 18 dividido en 12. Profe, ¿está compartiendo la pizarra? No, estoy compartiendo aquí el video. Ok. Aquí ven escribiendo en moradito, ¿sí? Esto da 1.5. Entonces, ¿cuánto vale n? 1.5. Y entonces es un devanado de ranura fraccionada, porque no es un número entero. Bueno, ¿y qué está sucediendo? Ya miramos, porque queda menos de un minuto, muchachos. Continuamos en 5.